Gracias por estar con nosotros como cada viernes en 360 grados en su segmento de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Estamos aquí hoy viernes para tratar un tema bastante importante, bastante interesante y de mucha actualidad. Vamos a hablar un poco sobre lo que son esos fenómenos naturales como son los ciclones, terremotos y de qué manera los mismos pueden tanto prevenirse, o sea, no prevenir los ciclones, sino prevenir, discúlpenme, lo que son las pérdidas humanas, las lesiones que estos pueden asociarse, así como los terremotos. Amanecimos hoy con la noticia de que en México acababa de ocurrir un temblor de tierra alrededor de 8 grados y algo en la escala Richter. Estamos hablando de que también México está sufriendo lo que es la presión de un meteoro, específicamente de lo que es un ciclón también que acaba de entrar en su territorio. La República Dominicana actualmente está ya saliendo de lo que son los embates del huracán Irma, por ahí viene el huracán José, y simplemente estamos en una temporada ciclónica bastante movidita. Por esta razón queremos decir, a manera de introducción, que usted como padre, usted como cabeza de familia, usted como madre, cualquier persona en un hogar que sea un adulto, tiene que prepararse y llevarse lo que son los lineamientos de los organismos de socorro. Decir que cuando usted hace eso y se encarga de lo que es vigilar las puertas, de lo que es la realización de una compra adecuada, de lo que es las ventanas, de lo que es el suministro de agua, usted está dando un ejemplo a lo que son los niños para que cuando estos crezcan también puedan hacer una prevención adecuada. Recordar que vivimos en un país que desde que nacemos conocemos lo que es esa temporada ciclónica, ese momento del año en el cual vemos el azote de los diferentes fenómenos. También hay que recordar que ahora que pasó esta primera parte de lo que es Irma, quedan las lluvias y que somos un país bastante vulnerable a que cuando se presentan precipitaciones aparecen enfermedades posterior a estos fenómenos. Hablamos de los desplazados, vamos a durar un tiempito hablando de todo lo que ha ocurrido. Quiero también apelar un poco a lo que es la sensibilidad de aquellas personas que nos están viendo. Tenemos grupos en los cuales tenemos amigos que habitan en diferentes áreas del mundo y vemos cómo se están enviando mensajes, los cuales en algún momento son burlas, referente a que el ciclón no pasó, referente a lo que eran imágenes sexuales, hablando sobre la parte del ciclón. Hay que decir que varias áreas de las Antillas Menores y de lo que fue Puerto Rico y la parte norte de la República Dominicana realmente han sufrido destrucciones, razón por la cual queremos apelar a lo que es el buen juicio de aquellas personas, el uso de las redes sociales para tratar de no ser agresivos ni ofensivos con estas personas que han tenido pérdidas importantes. Entonces, ya para entrar en materia, queremos, por favor, señalar a lo que son nuestros dos invitados en el día de hoy. Tenemos al ingeniero Yail Khalaf, quien es ingeniero estructuralista, quien nos va a acompañar para hablar sobre lo que es el desarrollo de las construcciones en la República Dominicana, las condiciones y sobre todo ver si estamos preparados realmente desde el punto de vista estructural para enfrentar este tipo de fenómenos como son los ciclones y los huracanes. Tenemos también con nosotros a la doctora Griseli Pozo, quien es encargada de, quien es médico emergencióloga, especialista en desastres, con quien trataremos durante la segunda parte del programa y también si ella quiere participar en la primera, de lo que es el tema de los riesgos durante y posterior a lo que es la presencia de un fenómeno atmosférico y de los terremotos. Entonces queríamos iniciar con el ingeniero Khalaf para preguntarle inicialmente, Yail, una preguntita, ¿qué es un ingeniero estructuralista? Porque todo el mundo realmente en lo que son las construcciones, en lo que son los planos, habitualmente menciona siempre o al ingeniero o menciona al maestro constructor, pero en pocas ocasiones escuchamos hablar de un estructuralista. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poquitito qué es esa parte? Sí, cómo no. En primer lugar, muchas gracias por recibirme en tu prestigioso programa. Un ingeniero estructural no es más que el ingeniero que una vez recibido los planos arquitectónicos de un arquitecto, los revisa y produce los planos estructurales que te dice básicamente cuál va a ser el esqueleto que va a soportar la estructura. El ingeniero estructural debe saber de las cargas que va a soportar la estructura, de las propiedades de los materiales que va a constituir la estructura, sea concreto, sea madera, sea acero. Debe saber el uso que va a tener la estructura y sobre qué suelo va a estar fundada. Ok,
Una preguntita, Yael. Entonces vemos que realmente un ingeniero estructuralista tiene que ver con saber qué tipo de presión va a soportar ese edificio. Estamos hablando de los materiales, la calidad, estamos hablando de la presión que puede soportar dependiendo de los vientos, de si hay un terremoto. La pregunta ¿es obligatorio que todos esos planos que se depositan en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, estén evaluados, hechos, supervisados previamente antes de llegar al ministerio por un estructuralista, o el ministerio se encarga de esa parte? ¿Podrías, por favor, informar? Toda obra que vaya a ser construida debe ser previamente diseñada por un estructural. Luego, en el Ministerio de Obras Públicas, el departamento, la dirección de la Oficina Central de Tramitación de Plano debe revisarlo y aprobarlo para su construcción. Eso es lo ideal. Ok, entonces, una pregunta. Vimos ahora con el paso del huracán Irma, vimos como cerca del 90%, según los reportes que pudimos ver en la prensa escrita y televisiva, que el 90% de todas las estructuras en alguna de las islas de las Antillas menores había desaparecido fruto de lo que fue el efecto del huracán Irma, el cual se considera uno de los huracanes con los vientos más poderosos que hemos tenido a la fecha. La pregunta es, si un ciclón de esa magnitud, como pasó en las Antillas Menores, ese huracán Irma, hubiera pasado en la República Dominicana, ¿hubiera ocurrido algo similar con esas estructuras grandes, con las torres que vemos hoy en día que se están produciendo? ¿Cuál hubiera sido tu pronóstico y tu vaticinio con el paso de un huracán de esta magnitud? Bueno, hablamos de las obras que son aprobadas por el ministerio. Esas son revisadas y aprobadas. Perfecto. O sea que estamos hablando de que... Esa no es la mayoría de las construcciones que se hacen aquí en el país. Ok. Esas torres y esas construcciones hubieran sufrido daños, pero hubieran sido menores. El mayor problema hubiera sido con las construcciones ilegales e informales del país. Hubiéramos tenido una devastación total. O sea, hubiera pasado lo mismo que en las Antillas Menores. O sea, que tú entiendes que realmente la República Dominicana... No tuviéramos aquí haciendo este programa hoy. Igual hubiera pasado con los postes de tendido eléctricos, con los árboles, crecida de río hubiéramos tenido, y la cantidad de desplazados que están reportando ahora el cerca COE, de 11.000, cerca de 11.000. Hubiera sido 5 o 10 veces la que estamos reportando ahora. Ok. Porque el Irma pasó, ¿qué? 300, 500 kilómetros al norte. Aproximadamente 300. No estuviéramos haciendo este programa ahora, no tuviéramos electricidad para verlo. Ok, perfecto. Eso es algo que me llama la atención. Somos un país que tenemos el paso de ciclones, sin embargo tenemos tendido eléctrico externo, donde vemos que ese tendido eléctrico está en todos los sitios, igual que los postes, el sistema de telefonía, etcétera. ¿No se ha planeado en algún momento tratar de hacer algún tipo de cambio para protegernos? Perdón, estamos hablando en términos de edificaciones. Sí, claro que sí. En términos de edificaciones, aquí y en términos estructurales, sí. Tenemos la amenaza, y en términos de cargas laterales, tenemos la amenaza del sismo y tenemos la amenaza de los vientos huracanados. Perfecto. Normalmente los efectos del sismo en nuestro país sí. Sobrepasan los efectos ocasionados por el huracán en la mayoría de las edificaciones. La carga de viento aquí afecta edificaciones ligeras, con techos aligerados, estructura de madera, de zinc, con techo de zinc, letreros, pero en la mayoría de las edificaciones del país diseñamos más para el sismo que para el huracán. O sea, tú estás diciendo que en República Dominicana construimos más pensando en un terremoto que pensando en un huracán, ¿o al revés? En términos estructurales consideramos más el sismo que el huracán. O sea, el huracán afecta a edificaciones industriales que tienen una proporción mayor de superficie expuesta que el peso per se de la estructura. Yael, una pregunta.
vemos que ahora mismo los edificios aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, se han elevado a alturas importantes. Sí. La pregunta es la siguiente, ¿tienen esos edificios mayor riesgo de presentar algún tipo de daño que los edificios más bajos? Porque se está hablando como que de un tercer piso se sentía más, había muchos mensajes en las redes sociales. ¿Es real eso? Si vivo en un edificio muy alto, voy a sentir más los efectos del ciclón que si vivo en uno bajo, tengo más riesgo de que haya problemas. ¿Pudieras, por favor, hablar un poquitito de eso? En términos de dos edificaciones que fueron diseñadas Sí, bajo el mismo criterio de diseño, estamos hablando de el mismo código de diseño, digamos, el código de diseño ACI 31802, que es un código de diseño. sí, explícanos qué es eso. Un edificio de 3 niveles y un edificio de 8 niveles, Sí, diseñado por el mismo ingeniero estructural, tiene más o menos la misma probabilidad de caerse, ok. porque es una filosofía de diseño probabilística. O sea No que, tiene que ver ok, pero estamos hablando lo del asunto del ciclón. O sea, estamos hablando del asunto de un ciclón. ¿Realmente sufre más un edificio más alto que uno más pequeño? ¿Desde el punto de vista de la física, del punto de vista de lo que sería la estructura o no? Eso depende. Estamos hablando de sismo. No, estamos hablando de ciclones, de huracanes. De ciclón. Sí, Mientras más alto, sufre más, sufre más. porque mientras más alto está más expuesto a los vientos. Ok, o sea que tú entiendes que más que nada esto depende de la exposición que pueda tener el edificio a lo que son los vientos en ese momento. Si no tiene más árboles cubriéndolo alrededor. Ok, perfecto. O sea que los árboles también pudieran ser un factor. Yael, una pregunta. Vimos ya que la República Dominicana ha padecido sismos anteriormente. Sí. Estamos hablando de que la República Dominicana ya hemos tenido ciudades que se han hundido completamente, que la infraestructura ha desaparecido. Matancita. Perdóname. Matancita es uno de los casos, creo que es el caso más famoso del país, que se metió al mar. Perfecto. Pero la pregunta sería, ¿podría ocurrir algo así en algún momento en República Dominicana con las estructuras que tenemos hoy en día? O sea, tu visión, simplemente tu opinión personal. ¿Podría ocurrir eso en la ciudad de Santo Domingo? ¿Podría ocurrir en algún otro lugar? Que se hunda Sí, que algún terremoto pudiera ser lo suficientemente fuerte para provocar un gran daño. Sería la pregunta. O sea, ¿cuál sería tu opinión particular al respecto con las estructuras y los materiales y lo que se está construyendo hoy en día? ¿Qué tú piensas? Tuvimos una modificación al código sísmico. Sí. El anterior era del 1979, ahora en el 2011 se mejoró y tenemos un nuevo reglamento sísmico que trata de mejorar el diseño sísmico en el país. Todo puede pasar, no hay nada escrito. Okay, pero ejemplo, se trata de alejar la probabilidad de que eso pase con ese nuevo código sísmico. Está bien, una pregunta. En Haití el terremoto que tuvieron fue de 5 puntos y pico, si no me equivoco. 7 y pico. El de Haití. Si hubiera ocurrido... Y duró un minuto largo. Ok, si hubiera ocurrido un terremoto de esa magnitud en República Dominicana, ¿hubiera pasado algo parecido como en Haití? Con las construcciones informales, sí. Ok, perfecto. Y con las construcciones formales, creo que de 3 a 5 niveles fue la que afectó más. Okay. Porque hay algo importante con los sismos y es, de las características, un sismo se caracteriza por su intensidad, su duración y su periodo de vibración. El periodo de vibración, si entra en resonancia con la edificación, la afecta más. Y el periodo de vibración del sismo de Haití entró en resonancia con esas edificaciones, creo que de 3 a 5 niveles. Y esos fueron los edificios más afectados. Ok, o sea que estamos hablando que tú esperarías que si pasa algo así en República Dominicana, no esos ocurra, edificios aquí quedarían más afectados. Quedarían más afectados, de 3 a 5. Pero la calidad de la construcción de Haití era muy deficiente en comparación con los edificios informales aún de aquí.
Aún con los edificios informales. O sea, que tú Aquí yo creo que hay un poquito más de criterio y hay un poquito más de calidad. Ok, y una pregunta, esos edificios que son tan altos, que es uno de los temores que uno siempre tiene, se habla de que República Dominicana es un país que en algún momento va a sufrir un terremoto, un temblor importante. La pregunta, esos edificios tan altos que Perdón, doctor, pero aún así aquí todavía se construye sin la inspección y sin los permisos debidos. pero aún en esos edificios grandotes que vemos, esas torres súper altas, etcétera, ¿tú crees que...? Se encuentran cosas, se encuentran planos falsificados, con sellos falsificados, en las torres altas. Se encuentran torres con el ingeniero, se encuentran torres donde el ingeniero constructor Sí. aprueba para 10 y hace su apartamento en el 11. Ok, o sea que violan lo que son. Claro. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta tiene que ser obligada. Estamos viendo que se habla de que la zona colonial y muchísimas otras zonas que tienen mucho tiempo entre nosotros han soportado de todo, ciclones, huracanes, etcétera, y que por tal motivo era una construcción mejor. ¿Realmente es así? Porque hoy en día se habla de que hay materiales más ligeros, de que hay materiales más resistentes. Yo quería saber si realmente... La zona colonial ha durado mucho porque en la zona colonial se construye pared con pared. Y entonces, en vez de ser una casita de 10 metros de longitud, es una manzana completa. Entonces, eso le brinda cierto grado de protección. Es una mayor rigidez porque es una manzana completa que tiene que resistir el sismo. Ok. Entonces, Digo, ya y también son muros muy anchos. ¿muros? Muros muy anchos. En la zona colonial tú encuentras muros de 1,10 m de ancho. De 1,10 m. O sea Sí, que, de tierra, pero de 1,10 m. claro, o sea que tú entiendes que las construcciones de hoy en día, que estamos hablando de esas construcciones que vemos que en nada ya tenemos un edificio hecho. La pregunta es, ¿ese tipo de material que se está haciendo a la fecha realmente son tan resistentes como se vende a lo que es la población? Te lo digo porque estamos en un momento en el cual yo ahora mismo estoy viviendo en un edificio y a mí me gustaría poder llamar a alguien y decirle, quiero que me evalúen el edificio donde estoy viviendo. Me interesaría saber si yo pudiera soportar algo como esto cuando uno ve lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Se está construyendo con muy buena calidad. La persona que esté construyendo, que quiera comprar su apartamento, lo que tiene que pedir es que le muestren que ese edificio está firmado y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, que tiene su sello de aprobación. Y no solamente eso, que se le está dando seguimiento por el Departamento de Inspecciones Privadas del Ministerio de Obras Públicas también. Mucha gente no sabe eso, mucha gente cree que nada más tiene que estar El aprobado. plano aprobado, claro. No. El edificio o la edificación tiene que estar aprobada, o sea, que se revisó. Sí. Se revisó que está aprobado, que el cálculo estructural Es correcto. es correcto, claro. Pero después el Departamento de Inspecciones, el Departamento de Inspección de Edificaciones Privadas tiene que verificar que se construya según los planos que fueron aprobados. O sea, Ok. Doctora Pozo, que nos acompaña, quien hemos en estos minutitos medio ignorado, y discúlpenos. No, es que hemos aprendido bastante. La pregunta sería, doctora Pozo, escuchando lo que acaba de decir el ingeniero Calaf, la pregunta sería, ¿qué usted cree sobre estas edificaciones que tenemos hoy en día? Él hablaba de las edificaciones informales. ¿Qué tantos riesgos pueden tener estas personas a la fecha, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de ser afectados? La doctora Pozo, a manera de introducción, como dijimos anteriormente, es especialista en emergencias y desastres. ¿Realmente existe algún tipo de evaluación sobre la vulnerabilidad de este grupo de personas a la fecha, doctora Pozo? En cuanto a la vulnerabilidad de la población, es como dice el ingeniero, realmente hay muchas personas que viven en lugares que no tienen construcciones formales. De hecho, cuando vemos la cantidad de viviendas que quedaron destruidas ahora por el paso del huracán, sabemos que son viviendas muy vulnerables, muy sensibles, viviendas que eran de madera,
viviendas que estaban construidas a pocos metros de la playa, incluso sobre la playa, que me imagino que el ingeniero tendrá más información en ese sentido. No son lugares apropiados para la construcción de absolutamente nada, por el riesgo que supone. Sencillamente se metió el mar y se llevó un número de viviendas, y sí tenemos que felicitar a la población y a todos los organismos de emergencia por la planificación que tuvieron. Fue una gran planificación donde evacuaron todas esas personas que en otros tiempos realmente hubieran sufrido los daños porque no se movían. Ahora convencieron a las personas, realmente gracias a Dios no pasó nada, y como tú decías, en las redes las burlas de que no nos afectó directamente. Sin embargo, es muy importante ver cómo tomamos la precaución de evacuar a esas personas para evitar el desastre inmediato, porque lo que viene, estamos frente al peligro de lo que viene. Tú como infectólogo sabes a todo lo que nos estamos exponiendo con el simple hecho del agua que está cayendo y de todo lo que eso conlleva en términos de enfermedades posteriores. Estamos hablando aquí específicamente entonces, Griseli, de dos momentos. Estamos hablando, doctora Pozo, del momento inicial. ¿Qué es ese gran peligro que corre una persona a la hora de que se presenta un ciclón, un huracán, o se presenta, por ejemplo, un terremoto? ¿A qué se expone realmente la persona con esos daños físicos iniciales fruto del fenómeno? Si por favor pudieras explicarnos. Inicialmente con el terremoto no tenemos muchas opciones. El terremoto es algo que nos va a tomar desprevenidos. Realmente en el país tenemos las experiencias pasadas de sismos que quizás no nos han afectado estructuralmente a la ciudad como tal. Si vivimos lo de Haití, lo vivimos porque ayudamos y colaboramos muchísimo en este proceso, tanto de evacuación de los pacientes como de asistencia médica directa a los pacientes haitianos. ¿Pero qué esperar, Griseli, en ese primer momento? ¿Qué es en lo el que se primer espera como momento ese el gran daño? desastre las emergencias es de la diferencia entre Sí, el huracán y el terremoto. Sí. En el terremoto las emergencias se van a presentar y los daños y las afecciones médicas se van a presentar inmediatamente. Son heridas, temas quirúrgicos que hay que resolver de inmediato. A diferencia de lo que esperamos con el huracán y las lluvias, que son ya infecciones y enfermedades derivadas de vectores, de todos esos mosquitos, contaminación del agua, y esa es la diferencia entre las emergencias frente a un huracán y frente a un terremoto, que esencialmente son diferentes. El campo de acción en el terremoto va a ser de inmediato, realmente no tenemos forma de cómo prepararnos. Sabemos que muchas edificaciones, incluso hospitales, están construidos en terrenos no adecuados, sobre cañadas, que cuando llueve se rebosan de agua, esto hace que se inunde, el acceso se limita, y realmente es bastante complicado durante el evento, durante las aguas, durante la lluvia, durante el proceso inmediato del huracán. Ok. Una pregunta a ambos. ¿Entienden ustedes que la República Dominicana realmente está más preparada para cuestiones de sismos y cuestiones de emergencias, como son los ciclones, que hace 10, 20 años atrás? Ingeniero Calaf primero y luego la doctora Pozo. Bueno, definitivamente. Salió en el periódico hoy. La población ha madurado. Estamos más preparados. Estaba leyendo también los reportes meteorológicos del huracán Irma. Yo mismo ya entiendo lo que significa la velocidad de traslación, cómo se dirige, cómo uno se debe preparar para estos fenómenos. Yo veo gente hablando en la calle sobre lo que es el triángulo de vida en el sismo. En la universidad donde imparto clases se hacen simulacros de evacuación. Sí, ¿Tú entiendes estamos que sí se ha preparados. progresado? Y ahí se ven puntos de reunión marcados, pero todo en su medida, porque eso... Aplica quizá un porcentaje de la población y hay sí, otra, como tú decías. Como usted decía, doctor, la burla en WhatsApp del audio de
De que le devuelvan los 2.500. No, de la señora ¿cuál es el teléfono del 911? Hay gente que no sabe cuáles son los teléfonos de emergencia, todo en su medida. Todavía queda por hacer. Doctora Pozo. El 911, 911, porque recordemos que nuestros niños a veces se quedan buscando el 11 en el teléfono y no saben, tenemos que decirle a los niños 911 para que sepan cómo llamar. Definitivamente sí, la respuesta es sí, estamos mucho más preparados. Desde los planes de emergencia que tienen las universidades, los colegios y que cada quien se preocupa, porque ese plan de emergencia, el día que tenga que ser puesto en marcha, pueda ser utilizado por todos mediante la realización de simulacros, donde se activa todo como si estuviera pasando la real emergencia para que todos sepan qué hacer en determinado momento. O sea, que definitivamente en ese sentido estamos preparados. Tenemos nuevos hospitales de trauma que realmente vienen a ofrecer muchísima ayuda en cuanto a la respuesta de emergencia se refiere. Hoy contamos con el Hospital Ney Arias Lora, que es un hospital traumatológico. Cuando usted estudió, doctor, hace unos añitos atrás, solamente teníamos hospital, el Gautier, el Darío, pero hoy en día contamos con hospitales de trauma de tercer nivel, con profesionales preparados en esta rama y que pueden brindar asistencia, y creo que realmente la respuesta es sí, estamos más preparados. Realmente hace falta mayor educación, como dice el ingeniero, contamos con muchísimas instituciones que han brindado y han puesto disponible rutas de señalización, mensajes de difusión, donde te dicen qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Bueno, agradecemos al ingeniero Calaf y a la doctora Pozo esta primera parte. Pedimos por favor que se queden, ya que vamos a recibir llamadas para cualquier tipo de inquietud que puedan tener al canal, para que se comuniquen con ellos al regresar de la pausa. Gracias por su compañía y espérennos un momentito, por favor. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí hablando con el ingeniero Yail Calaf y con la doctora Grisely Pozo, ingeniero estructuralista y médico de emergencias y desastres. Estamos actualmente tocando el tema de los problemas que podemos tener con terremotos, con ciclones, con desastres naturales. En la pausa conversamos con el ingeniero Calaf, preguntándole, ingeniero Calaf, si alguien está viendo el programa y por ejemplo en su casa ahora hay una grieta, o tiene simplemente en el techo que está filtrando y estamos viendo que por ahí viene un ciclón. Entonces ahora yo estoy preocupado porque me están hablando de que mi estructura pudiera sufrir o lo que sea. Si yo tengo una grieta en una pared, eso me tiene que preocupar ahora que estamos en temporada ciclónica. El techo que quizá tenga alguna filtración, me tengo que preocupar, tengo que hacer algún tipo de acción y esto pudiera repercutir en algún futuro en lo que es la integridad de mi hogar y quizás lo que es la seguridad de una familia. Ingeniero Calaf. Una grieta en una pared de entrada no necesariamente es de alarma. Okay. Hay que ponerle atención, hay que observarla y darle seguimiento. Llamar a un profesional para que investigue y determine la causa de la grieta. Ok, pero esas personas que tienen techos que filtran, ¿no? Por ejemplo las edificaciones que estábamos conversando, cuando comienza a levantarse el concreto, cuando comienza a agrietarse un techo, eso puede debilitar lo que son las varillas, que la estructura se caiga. Claro, etcétera. Claro, la filtración es un problema típico de los techos. Simple y llanamente hay que reparar la filtración, descascarar y reponer el concreto, el pañete que se deterioró. Ok, pero eso no daña en sí la estructura, o sea, no hay ningún tipo de temor. Puede llegar a afectar la integridad de la estructura si se deja progresar. La oxidación de la varilla es una reacción expansiva, pero si se repara a tiempo no puede traer problemas mayores. Usted hablaba de mantenerse observando la grieta. ¿Qué significa eso? Porque vimos, por ejemplo, en Puerto Plata que una pared se abrió en una escuela. Entonces, ¿qué tan importante es? Una grieta en una pared puede ser simple y llanamente
un problema del pañete, pero también puede ser desplazamientos diferenciales en el suelo. Por eso digo que hay que mantenerse observándola. No se puede descartar de golpe y porrazo problemas mayores. Por eso tendría que ser evaluado por un ingeniero. Tiene que ser evaluado por un profesional. Perfecto. Y no se puede determinar en un solo día por qué es. Hay que observarlo. Tenemos una llamada. Por favor, ¿quién nos habla y desde dónde, por favor? Su pregunta para el ingeniero Calaf o para la doctora Pozo. Buenas tardes. Habla Jenny Segura y tengo una pregunta para la doctora. ¿Cuáles son las enfermedades más susceptibles a aparecer luego del paso de una tormenta o huracán? Doctor, excelente pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades que aparecen luego de un huracán o de una tormenta? Realmente hay un grupo de enfermedades importantes que van a estar derivadas y dependiendo del momento del efecto de la naturaleza. Unas de ellas son las que se transmiten por vectores, por mosquitos, las que usualmente conocemos: dengue, chikungunya, zika, malaria. Todas esas enfermedades pueden ser transmitidas por el mosquito que se cría en lugares, en aguas estancadas. Posteriormente, y algo que vemos frecuentemente después de una tormenta, después de lluvias, es la aparición de enfermedades gastrointestinales, enfermedades como diarreas infecciosas por contaminación de los alimentos, por la falla en el servicio de energía eléctrica. Por eso se alienta a las personas a prepararse con comida enlatada y que no necesite mucha refrigeración para poder mejorar y disminuir el tema de las infecciones. Está el cólera y todas las enfermedades que se producen gastrointestinales provenientes de aguas contaminadas con heces fecales, que es lo que pasa, y por el desborde de los basureros y de lugares donde pernoten acúmulo de sustancias tóxicas que se pueden desprender después de las lluvias, industrias y muchísimas otras enfermedades que se producen por efectos de tóxicos, de químicos, de bacterias y también por vectores. Perfecto. Tenemos otra llamada, por favor. ¿Quién nos habla y desde dónde? Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? ¿Su nombre? ¿Está al aire, joven? ¿Su pregunta? Sí, buenas. Habla Priscila Nin. Sí, su pregunta, por favor. Hola. Sí, le escuchamos. Priscila Nin. Yo tengo una pregunta para el ingeniero. Sí, adelante, por favor. ¿Qué se podría hacer para evitar que la gente construya sin el aval de obras públicas? Ya ahí. El Ministerio de Obras Públicas tiene al Departamento de Inspección que se encarga de velar de que no ocurra esa situación. El Departamento de Inspección tiene camioneta y hace rastreo de obras ilegales. Si usted entiende que se está construyendo de manera ilegal, usted puede llamar al Departamento de Inspección y hacer su denuncia. Ellos toman denuncias de forma anónima. Usted puede llamar. Ok, perfecto. Pozo, doctora Pozo, una preguntita. A la fecha todos pensamos que ya Irma desapareció y usted habla de que pueden presentarse problemas posterior a lo que es este proceso. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Su pregunta. Está al aire. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Igual, le habla Kelvin Reynoso del sector Lucero. Tengo una pregunta para el ingeniero Calazo y quería preguntarle sobre la vivienda a bajo costo. Si ese tipo de construcción a largo plazo es viable referente a la inversión que se hace, ¿no? que evite algún riesgo y que una persona de bajos recursos pueda perder su inversión. No tranque, para una aclaración. Cuando tú hablas de vivienda a bajo costo, ¿tú te refieres a lo que le llaman vivienda construida en formaleta? Ese tipo de edificaciones que son
que se hacen, Con materiales nuevos. ese tipo de viviendas que son construidas como que las que hacen ahora, que son como una malla y se hace como entre dos planchas de concreto y se hace una edificación de 4 pisos. Sí, sí. Excelente, gracias por su pregunta. Ya. Sí, esa es una edificación estructuralmente viable y sana y Pero es igual y de estable. resistente, pero es igual de resistente, porque la persona está más acostumbrada a ver las paredes gruesas que tú mencionabas anteriormente, mucha varilla, mucho cemento, mucha grava. Es realmente igual de fuerte, es igual de resistente. O sea, esas personas no deben tener temor por estar en una vivienda de ese tipo, porque repito, ya vimos que aparentemente por el cambio climático, a pesar de que algunas personas dicen que eso no existe, estamos teniendo huracanes cada vez más potentes. No, por huracán no va a haber problema, ni por sismo tampoco. Hay un debate en cuanto ha habido debate en cuanto a... Ok, entonces queremos agradecer realmente su presencia. Lamentablemente ya nos informan que el tiempo se terminó. Vamos a tener que hacer otro programa aparentemente. Agradeciendo al ingeniero Calafia, a la doctora Pozo por su presencia y gracias a ustedes también por su compañía. Nos vemos el próximo viernes en 360 grados hablando de salud. Gracias.